Bueno, ayer vimos todo lo que eran los fundamentos básicos de la neumática, ¿no? Tratamos sobre lo que era más que todo la parte teórica, lo que corresponde al aire, y vimos todo lo que era en cuestión a la presión, al volumen y al caudal, ¿no? Entonces, hoy vamos a tocar el tema respecto a la generación y alimentación del aire comprimido en los sistemas neumáticos, ¿no? Generalmente, la alimentación del aire comprimido en la neumática viene dada por los compresores, ¿no? Los compresores son máquinas que toman aire del medio ambiente a presión atmosférica y la acumulan en depósitos donde la acumulan a alta presión, ¿no? Creo que la mayoría hemos visto un compresor, ¿no? Y generalmente los compresores podemos dividirlos o ver sus tipos de qué tipos de compresores hay en el mercado, ¿no? Y tenemos compresores dinámicos de flujo radial, tenemos compresores de tornillo, tenemos compresores de simple efecto, hay compresores de doble efecto, hay compresores monocilíndricos, hay compresores bicilíndricos, policilíndricos y muchos de ellos tienen un sistema de refrigeración en los compresores para evitar la acumulación del agua, ¿no? Generalmente el compresor dinámico de flujo radial, ¿no? Acá el aire pasa por un difusor antes de ser conducido al centro de rotación de la siguiente etapa, causando la conversión de la energía cinética en energía de presión, ¿no? También tenemos los compresores de tornillo, ¿no? Un compresor de tornillo generalmente está compuesto por dos tornillos helicoidales generalmente de diferentes dimensiones, ¿no? Paralelos, que al entrar en contacto, ¿no? El aire que está a presión atmosférica ocupa un espacio entre estos dos rotores de los tornillos y a medida que estos giran, el volumen del aire se va comprimiendo entre ellos, ¿no? Produciéndose así la compresión. El compresor de tornillo, generalmente su ciclo de trabajo, tenemos en un primer paso, el aire entra por la abertura, como vemos en la gráfica, por la abertura de admisión, llenando los espacios entre los tornillos, ¿no? Acá tenemos dos rotores, dos rotores, que generalmente estos son tornillos helicoidales, ¿no? Que van a entrar en contacto entre sí, ¿no? Y en esa cavidad que hay entre ellos es donde se acumula el aire y por acción del movimiento radial, ¿no? Se va aumentando la presión del aire que está acumulado, ¿no? Entonces, entre la abertura de admisión llenando los espacios entre los tornillos, ¿no? El segundo paso, a medida que los rotores giran, el aire es arrastrado teniendo el inicio de la compresión. En el tercer paso, el movimiento de rotación produce una compresión suave, ¿no? Y en el cuarto paso, el aire comprimido es suavemente descargado en el compresor, dejando la abertura de descarga cerrada hasta el próximo volumen que se va a comprimir, ¿no? En el ciclo siguiente, ¿no? Acá en estos espacios que están de rojo, en el gráfico, es donde se acumula el aire que al rotar estos dos rotores o tornillos helicoidales, ¿no? De la presión atmosférica que se toma el aire del medio ambiente, se le somete, ¿no? Se aumenta la presión y la cual es acumulado en los depósitos del compresor, ¿no? Hay compresores de simple efecto, ¿no? Donde generalmente el compresor posee una sola cámara de compresión y un pistón, ¿no? Estos son los compresores de pistón
que son activados por biela manivela, ¿no? Tenemos una biela, tenemos un cilindro, que son los compresores comúnmente que hay en el mercado, ¿no? Y tenemos el pistón, el cual toma aire de medio ambiente, ¿no? Y lo somete a alta, ¿no? Lo comprime, aumentando la presión de salida, ¿no? Tenemos una válvula de entrada, una válvula de salida del aire comprimido, ¿no? Se dice de simple efecto porque posee una sola cámara de compresión y un pistón ligado a un sistema de biela manivela que le proporciona el movimiento alternativo, ¿no? Compresor de doble efecto, generalmente es cuando se dice que doble efecto, cuando posee dos cámaras de compresión, ¿no? Entonces las dos cámaras del émbolo comprimen y aspiran, ¿no? ¿No? Entonces hay dos cámaras donde se realiza la compresión del aire, ¿no? Es por eso que se dice de doble efecto. Hay compresores monocilíndricos, ¿no? Y la compresión generalmente se dice monocilíndrico porque se realiza en una sola etapa, ¿no? En una sola etapa. Acá tenemos un compresor monocilíndrico, ¿no? Y acá tenemos la simbología. Esto nos determina que es un compresor, ¿no? Hay compresores bicilíndricos donde tenemos la compresión se realiza en dos etapas. En una de alta, ¿no? De alta a baja y la otra de baja a baja, ¿no? De alta a baja, el aire atmosférico comprimido por la primera es enviado a la segunda a través de un enfriador, donde se levanta el nivel de la presión de los valores de salida del aire que hemos comprimido, y de baja a baja, los dos cilindros toman el aire atmosférico y lo comprimen a la misma presión, duplicando el caudal, ¿no? El caudal de salida del aire. Hay compresores policíclicos. La compresión se realiza en más de dos etapas, aumentando el rendimiento en grandes compresores, ¿no? Aquí tenemos el gráfico, ¿no? De un compresor policíclico, ¿no? Tenemos compresores con sistema de refrigeración, el enfriamiento por agua, en la imagen que estamos mostrando, ¿no? Y tenemos el enfriamiento por aire, ¿no? Generalmente en los compresores, ustedes han visto en la carcasa del compresor, donde está el cilindro, hay aletas, ¿no? Esas aletas sirven para el enfriamiento del aire, ¿no? Que a la hora de comprimirse genera calor, entonces necesita ser enfriado, ¿no? Y también hay compresores donde hay cámaras por donde ingresa agua y enfría el compresor, ¿no? La preparación del aire comprimido, generalmente, tenemos que una vez que se ha comprimido el aire, entra un proceso de enfriamiento del aire, luego se almacena, luego viene un secado por refrigeración, un secado por absorción y un secado por absorción, ¿no? La preparación del aire comprimido en los sistemas neumáticos generalmente tiene bastante importante esta parte de lo que es el enfriamiento del aire, ¿no? Generalmente en los sistemas viene un sistema de refrigeración posterior donde se ubica después del compresor y antes del tanque del depósito, ¿no? Para poder enfriar el aire caliente que sale ¿no? de la compresión y va a ir a acumularse en el depósito, y lo que se busca es este, enfriar para que haya menos acumulación de agua, ¿no? En el sistema, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, unas compresoras, las compresoras comunes que vemos, ¿no? Que se utilizan para pintar o para inflar llantas de los vehículos, tienen un tanque, ¿no? Y generalmente el tanque tiene una válvula de alivio, ¿no? Que después de un periodo de tiempo esa válvula se afloja y sale cantidad de agua, ¿no? Porque ese aire caliente viene, se enfría y se condensa, produciéndose agua, ¿no? Entonces, esa agua, a veces en los depósitos, corroe
o si ese aire que sale de ese depósito va con partículas de agua y afecta muchas veces el aire que se está utilizando para determinado trabajo, ¿no? Entonces la función del tanque es almacenar el aire comprimido, refrigerar el aire, ayudando a eliminar el condensado, compensar las fluctuaciones de presión y establecer un flujo de aire, ¿no? Generalmente en el tanque está compuesto por un manómetro, un control de presión, salida y entrada, la placa de identificación de la compresora, la válvula de alivio, por donde se desfoga el agua, la escotilla de inspección para ver este nivel de aceite, ¿no? En los cilindros, y el drenaje, ¿no? El drenaje. Entonces, siempre todo tanque de una compresora vemos que tiene su manómetro, ¿no? El manómetro significa a qué presión está acumulado el aire en ese depósito. Generalmente, esto con respecto al secado por refrigeración, el sistema se basa en hacer circular el aire comprimido a través de un intercambiador de calor, que es como un frigider donde hay una serpentina, ¿no? Esa serpentina hace la función de un intercambiador de calor, el cual produce la condensación del vapor de agua y el cual es drenado, ¿no? Es drenado para que no entre al tanque de acumulación, ¿no? El secado por absorción, la absorción es la fijación de las moléculas de agua según la estructura de una sustancia, ¿no? Entonces, parte del aire seco se utiliza para regenerar la sustancia química, empleada generalmente es el óxido de silicio, ¿no? El secado por absorción es el aire húmedo obligado a pasar por una masa higroscópica, la cual generalmente absorbe la humedad del mismo, ¿no? Esta sustancia química consiste en pastillas de cloruro de calcio y de litio, ¿no? El aire pasa por esta sustancia química y donde es absorbida el agua, ¿no? Y tenemos la alimentación del aire generalmente se produce por medio de una red de distribución, ¿no? Esta red de distribución está compuesta por red de anillos con transversales, aislamientos de la red con válvulas de cierre, curvaturas, inclinaciones, drenaje de humedad, tomas de aire y cañerías secundarias, ¿no? Esto es un circuito de red por donde va a circular el aire, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una red de distribución con una red de anillos, ¿no? Cuya función es comunicar la fuente que produce los equipos consumidores, evitar los escapes de aire, o sea, es hermético, y ayudar a la separación de los condensados, ¿no? Separación de condensados significa separar el agua del aire, ¿no? Para luego ser drenado, ¿no? La generación o la red de anillos transversales, acá tenemos un reservorio secundario, a donde es drenada el agua, ¿no? Que se queda por medio de estos anillos, ¿no? Anillos transversales. Tenemos acá una gráfica de una red de válvulas. Generalmente, cuando tenemos un circuito neumático, tenemos un conjunto ¿no? De red, así como en los circuitos eléctricos, ¿no? En el sistema neumático tenemos también un conjunto de red, ¿no? Que está compuesto por tuberías y válvulas, ¿no? Que generalmente son las que permiten el paso del flujo del aire, ¿no? Y muchas veces los cálculos se hacen así como en circuitos eléctricos, en serie, en paralelo, ¿no? Y se van haciendo cálculos con respecto al flujo, al caudal, ¿no? A la presión y al volumen de aire, ¿no? Para realizar tareas de mantenimiento y reparación de la red del aire, generalmente se utilizan válvulas de cierre parciales, ¿no? Entonces, las curvaturas que se utilizan en la red de distribución generalmente son curvas, ¿no? Las cañerías deben presentar las mayores radios de curvatura posibles para evitar las pérdidas por turbulencia, ¿no? De tal manera que el flujo de aire circule sin mayor esfuerzo, ¿no? Sin mayor esfuerzo, ¿no? Y se debe evitar
colocar codos de 90 grados, ¿no? Siempre debe tener esta curva, una curvatura, ¿no? Una curvatura, no que termine en ángulo, ¿no? En esquina de 90 grados. Las inclinaciones y tomas de aire, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las cañerías deben tener una determinada inclinación en el sentido del flujo para drenar la precipitación de condensado de vapor, que generalmente en este caso es el agua, y que esta arrastra las impurezas del óxido, ¿no? Las tomas de aire se deben realizar en la parte superior de la cañería para evitar que los condensados caigan con las tomas, ¿no? Acá tenemos en una gráfica, tenemos las cañerías, ¿no? Tenemos las tomas de aire, ¿no? Y tenemos los purgadores, ¿no? Los purgadores. Los purgadores por donde se eliminan los condensados, que en este caso es agua, ¿no? El drenaje de la humedad, los drenajes se colocan cada 20 o 30 metros uno del otro en los puntos más bajos de la línea de, ¿no? Y donde este se eleva, ¿no? Generalmente acá tenemos en la gráfica un separador, tenemos la tubería, acá tenemos los almacenajes de condensados, ¿no? Y acá tenemos, todo esto se utiliza una simbología adecuada, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver cómo se representan los circuitos neumáticos en un plano, ¿no? En un plano. Acá tenemos cañerías secundarias, que generalmente se realizan en tubos de cobre para temperaturas y presiones elevadas o en tubos de polietileno o de nylon también, ¿no? Cuando las temperaturas no son tan altas, ¿no? Tenemos la unidad de mantenimiento. ¿En qué consiste la unidad de mantenimiento? Consiste en un filtro de aire, en drenajes de los filtros, un regulador de presión, un manómetro y un lubricador, ¿no? Generalmente esa unidad de mantenimiento tiene un nivel de aceite, ¿no? Donde separa el agua, ¿no? Del aceite y permite que esta agua pueda ser drenada, ¿no? Eso se conoce como unidad de mantenimiento. Una unidad de mantenimiento está compuesta por un filtro de aire, por drenajes de los filtros, por el regulador de presión, por un manómetro y un lubricador, ¿no? Todo esto se conoce como unidad de mantenimiento de un circuito neumático, ¿no? El filtro de aire, ¿no? Generalmente es un vaso con un deflector superior, entrada de aire y viene el filtro, ¿no? Para que haya ingreso limpio del aire, ¿no? O sea, el aire ingrese, ¿no? O circule libre de polvos, de impurezas del medio ambiente, ¿no? Los drenajes de filtros, acá tenemos drenaje manual y acá tenemos un drenaje automático, ¿no? El regulador de presión tiene como función compensar automáticamente el volumen de aire requerido y mantener constante siempre la presión de trabajo, ¿no? Funciona como una válvula de seguridad, ¿no? Entonces en esta podemos ver que tiene un obturador, una manopla de regulación, un resorte, un diafragma, ¿no? Que generalmente son los componentes del regulador de presión, ¿no? Va un resorte, un diafragma, donde se puede regular la presión, ¿no? En el sistema neumático, ¿no? Es por eso que se conoce como regulador de presión, ¿no? Ya el manómetro, que ustedes lo conocen, que generalmente se utiliza para medir e identificar la intensidad de la presión del aire comprimido, ¿no? El lubricador generalmente es una válvula de bypass que va con un vaso, una membrana, va un venturi, ¿no? Una entrada, un canal de comunicación, un tubo pescador, ¿no? Tubo de elevación, un orificio de reposición de aceite y la salida, ¿no? Se conoce como lubricador porque acá siempre se pone una cantidad de aceite, como les digo, para que las gotas de agua se separen y puedan ser drenadas, ¿no? Todo corresponde a la parte de lo que es
la generación y alimentación del aire en un circuito neumático, ¿no? Era la segunda parte que nos faltaba, ¿no? Entonces, para apreciar o reforzar los, los principios vertidos, vamos a observar un video que es bastante didáctico respecto al sistema de alimentación, ¿no?, de la compresora, ¿no? El curso de neumática básica. Hoy vamos a analizar cómo se genera el aire comprimido. Así que no olvides suscribirte a mi canal y arranquemos con el video. Para producir aire comprimido se utilizan compresores. Estos compresores son máquinas destinadas a elevar la presión de un volumen de aire, admitido en condiciones atmosféricas, hasta una determinada presión que necesitamos para nuestro sistema neumático. Y su símbolo es el que vemos en la imagen. A los compresores los podemos clasificar de distintas formas. Nosotros vamos a clasificarlos según su forma de funcionamiento y vamos a explicar los más conocidos. Muy bien, empecemos con el primer compresor, el compresor a pistones. Este tipo de compresor es uno de los más difundidos y conocidos, y podemos encontrarlos en dos versiones, los estacionarios y los móviles. A los móviles los conocemos por contar con ruedas para transportarlos y es muy común verlos en hogares y talleres, mientras que a los estacionarios los podemos encontrar en fábricas o industrias ya que presentan un tamaño y características de trabajo mayores. Pero ¿cómo funciona? Bueno, gracias a un cigüeñal y una biela se permite transformar el movimiento giratorio de un motor a un movimiento lineal, que permitirá el avance y el retroceso de un émbolo dentro de una cámara de compresión. Cuando el pistón retrocede, la cámara de compresión se llena de aire, es decir, el volumen de aire se incrementa. Y cuando el pistón avanza, al reducirse el volumen en la cámara de compresión, el émbolo produce la compresión del aire. A estas dos etapas las conocemos como la etapa de admisión y la etapa de compresión. En la etapa de admisión, cuando el pistón retrocede, es decir, cuando llega a su punto muerto inferior, crea un vacío que permite que la presión atmosférica abra la válvula de admisión y entre el aire. En la etapa de compresión, es decir, cuando el pistón avanza, el aire empieza a comprimirse y al aumentar su presión, produce que se abra la válvula de escape. Pero para obtener aire comprimido a presiones elevadas, no basta con un pistón solo, se requieren varias etapas de compresión. Estas pueden variar entre 2, 3 o 4 etapas. Por ejemplo, en la imagen vemos una compresión de 2 etapas. El primer émbolo realiza una primera compresión. Seguidamente se enfría el aire y luego se realiza una segunda compresión gracias al segundo pistón, para volver a comprimir el aire y lograr mayores prestaciones. Estos compresores trabajan con un caudal de 50 a 25.000 metros cúbicos por hora y compresiones desde 1 a 1000 o 2000 bar. Obviamente, los que mayores prestaciones nos dan son los estacionarios, ya que son los que podemos encontrar en la industria. Un detalle no menor es que a la mayoría de estos compresores los vamos a ver acompañados con un tanque para reservar el aire comprimido. Esto se debe a que el aire comprimido lo debemos almacenar para distribuirlo de una forma continua, porque como bien sabemos, este compresor comprime solamente en el avance del pistón. Eso podría generar fluctuaciones si lo conectaríamos directamente a nuestra línea de aire comprimido de nuestro sistema. Es por eso que se almacena en tanques. El siguiente compresor es el compresor a membrana. Aunque el principio de funcionamiento podría ser parecido a los compresores de pistones, los compresores a membrana contienen una membrana elástica que separa las piezas móviles del contacto con el aire. Por lo tanto, el aire comprimido estará libre de aceite. Y esto se debe
a que siempre que trabajamos con partes móviles, se debe lubricar el mecanismo. Pero esa es la gran ventaja de este compresor, que la membrana separa las partes lubricadas del aire que queremos comprimir. Es por eso que estos compresores se utilizan donde se requiere un aire limpio. Por ejemplo, en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en la industria química y en muchos hospitales. Muy bien, pasemos a la siguiente clasificación. Recién vimos dos compresores que su funcionamiento se debe a émbolos. Pero ahora vamos a ver compresores rotativos. El primer compresor rotativo que vamos a analizar es el compresor a tornillo. El proceso de compresión que genera este tipo de máquina es sencillo, ya que el corazón del compresor consiste en el encuentro de dos rotores que dan vuelta en paralelo y al mismo tiempo en sentido contrario. Las dimensiones de estos tornillos son distintas, lo que hace que uno de ellos sea denominado macho y el otro hembra. Estos tornillos de tipo helicoidal engranan con sus perfiles y de ese modo se logra reducir el espacio de que dispone el aire. Esta situación genera un aumento de la presión interna del aire y además por la rotación y el sentido de las hélices es impulsado hacia el extremo opuesto. Los hilos se traslapan, con lo cual se logra un flujo continuo, es decir que el compresor constantemente está entregando aire comprimido. El rango común de estos compresores oscila entre un caudal de 600 a 40.000 metros cúbicos por hora y presiones de hasta 25 bar. Algunas ventajas son de que generan poca contaminación acústica y no requieren de un mantenimiento y una limpieza constante. El siguiente compresor rotativo que vamos a analizar es el compresor root o lobular. El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores de lóbulos en el interior de una carcasa. Los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras en las que entra el aire. Además, lo podemos encontrar en formatos de rotores de 2 lóbulos como de 3 lóbulos. Su rendimiento no es muy alto, contando además con la desventaja de que el aire se calienta mucho y su caudal no es muy elevado. Se fabrica normalmente para presiones inferiores a 2 bares, por lo que su utilidad en los equipos principales de aire comprimido es muy limitada. Se consideran, por lo tanto, más soplantes que compresores. Se emplean usualmente para la impulsión neumática de materiales a granel, en camiones silo o en fábricas de cemento u otras instalaciones industriales. El siguiente compresor rotativo que vamos a analizar es el compresor a paletas. El compresor a paletas usa un rotor de paletas para su funcionamiento. El sistema consiste en la instalación de un rotor de paletas flotantes en el interior de una carcasa, situándolo de forma excéntrica a la misma. Se encuentran rotores con un par de paletas, 2 pares, y cuando tienen más de 2 pares se lo denomina multipaletas o multicelulares. Cuando el rotor gira, las aletas son oprimidas por la fuerza centrífuga contra la pared del cárter, y debido a la excentricidad, el volumen de las células varía constantemente. Tiene la ventaja de generar grandes caudales de aire, pero con vestigios de aceite, por lo que en aquellas empresas en que no es indispensable un aire limpio, presta un gran servicio. Es de dimensiones reducidas y su funcionamiento es silencioso. Muy bien, y por último pasamos a la última clasificación, los turbocompresores, que utilizan turbinas para la compresión del aire. El primero que vamos a ver es el axial. Es un compresor rotativo basado en una superficie aerodinámica donde el aire fluye paralelo al eje de rotación. Posee un conjunto de cuchillas giratorias y un conjunto de cuchillas estacionarias. Las cuchillas giratorias generan velocidad y presión al fluido al girar el rotor. Luego, las cuchillas fijas reducen la velocidad, convirtiéndola en presión por expansión. El incremento de presión por etapa es por lo general relativamente pequeño,
Por ello, para obtener relaciones de compresión altas, se requieren de un considerable número de etapas. Es muy utilizado en túneles de viento, altos hornos, en procesos de ventilación y en procesos de agitación de aguas residuales. El caudal varía entre 200.000 a 500.000 metros cúbicos por hora y compresiones de hasta 5 bar. Por último, veremos el compresor radial. El principio de funcionamiento es simple. El aire ingresa por el centro de la turbina a presión atmosférica y es centrifugado hacia la carcasa exterior. Aquí el aire se frena de forma tal que la energía cinética que se le imprimió en la rotación se transforma en energía de presión, abandonando en este punto el compresor y distribuyéndose hacia los puntos de consumo. Este tipo de compresor se puede aplicar en cualquier tipo de industria donde se requieran grandes caudales de aire. Pero ahora que vimos todos los compresores más comunes y cómo funcionan, ¿cómo sabemos cuál elegir? No es simple la elección de un compresor, más cuando son muchas las variables que entran en juego. Es por esto que la elección de un compresor no se debe realizar en función de las necesidades actuales de la instalación, sino que también se debe contemplar los planes de expansión de la instalación. Lo que vemos en la imagen es el campo de aplicación de los compresores vistos hasta el momento, lo que nos facilita un criterio de selección dependiendo la presión y el caudal que nosotros queremos. Sin embargo, hay otros factores que debemos considerar, como nuestra economía, es decir, hasta cuánto estamos dispuestos a gastar, también el mantenimiento y también cuál se adapta mejor a lo que queremos hacer. Hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de neumática básica. En este capítulo vamos a analizar cómo resolver una gran problemática, que es la presencia de agua en el aire comprimido. Y esto se debe a que el aire puede absorber cierta cantidad de agua en forma de vapor. Esta cantidad será mayor cuanto más caliente se encuentre el aire, ya que si el aire está saturado de vapor de agua y es enfriado, el agua precipita en forma de gotas y chorrea en las paredes del depósito. Y esto lo podemos ver en la tabla de la derecha, como a medida que sube la temperatura del ambiente, también sube la cantidad de agua en forma de vapor que puede haber en el aire. Y para entenderlo podemos poner un caso práctico. Por ejemplo, un compresor de aire de tornillo de 55 kW que funciona a una temperatura ambiente de 24 grados centígrados con un 75% de humedad relativa puede producir 280 litros de agua al día. Y esto nos puede traer muchos problemas. Por ejemplo, corrosión del sistema de tuberías y equipos, daños en los controles neumáticos que pueden provocar costosas paradas por alarma, oxidación y un mayor desgaste de los equipos de producción, y en las operaciones en climas fríos se puede producir la congelación, que causa daños en las líneas de control. Pero ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, un secador de aire comprimido es una máquina que reduce de una forma significativa el contenido de humedad del aire comprimido. Los secadores son una pieza fundamental en el tratamiento del aire comprimido, logrando que la presencia de agua no cause problemas en nuestra instalación. Y en la simbología neumática se lo conoce como la imagen que tenemos a la derecha. Ese es su símbolo. Existen varios tipos de secadores que se adaptan según nuestras exigencias, y los podemos clasificar en 4 tipos: los absorbentes, los adsorbentes o también conocidos como desecantes, los secadores de membrana y los refrigerativos. Muy bien, pero vamos a explicar el funcionamiento de ellos. Empezamos por el secador por adsorción, y para eso es necesario entender qué es la adsorción. La adsorción
es un fenómeno físico, en donde una sustancia líquida o gaseosa entra en contacto con un líquido absorbente o desecante y se adhiere en la superficie de este. Este proceso no implica un intercambio de electrones, lo que lo hace reversible. Y cuando decimos que es reversible, significa que la sustancia absorbente la podemos reutilizar varias veces. Sabiendo este principio, podemos empezar a hablar del secador por adsorción. Este secador es fácil de reconocer porque posee dos torres de secado con material absorbente dentro. Se utilizan dos torres ya que mientras una torre está secando el aire comprimido, la otra torre se está regenerando, es decir, se la está preparando para poder volver a secar. El proceso de secado comienza cuando el aire comprimido, que llega por la tubería, es dirigido por válvulas a una de las dos torres de secado. Una vez dentro, el material absorbente comienza a hacer su trabajo secando el aire comprimido, ya que en su superficie van quedando las moléculas de agua. Una vez que el material de la torre de secado no puede absorber más, se abre una válvula que permite la entrada de aire caliente a la torre para regenerar el material. Y la otra torre, que ya se regeneró antes, empieza a secar nuevamente. Los materiales desecantes más utilizados son el carbón activado, la sílica gel y la alúmina activada. Estos son los componentes que nos ayudan a secar el aire. Algunas ventajas que nos proporciona este tipo de secador son puntos de rocíos bajos, costos de operación razonables y que sirve para ambientes extremos o peligrosos. Muy bien, pasemos al siguiente secador. Es el secador a membrana. El secador de membrana es una solución innovadora que ofrece un secado fiable, manteniendo constante la temperatura del aire comprimido. Ahorra energía al consumir poco aire de regeneración y no precisa agentes secantes que perjudiquen al medio ambiente. En los secadores a membrana, el aire que queremos secar fluye hacia abajo a través del tubo central y por un nanofiltro que elimina partículas que puede haber en el aire. El aire se seca al pasar por una membrana especial. La membrana está compuesta por miles de fibras huecas dispuestas de varias capas. Estas tienen un revestimiento especial para que solamente las atraviesen las moléculas de agua. Como resultado, ni el oxígeno ni otros elementos se retiran del aire comprimido. Algunas ventajas que posee es que su instalación es muy fácil, no necesita electricidad, no necesita mantenimiento no programado, se puede instalar a pie de máquina o en un punto de línea y no se necesita un gran espacio. El próximo secador que veremos es el secador refrigerativo. Las partes principales de este secador son un preenfriador, un enfriador principal que contiene un circuito de refrigeración mediante un gas y un separador de agua. El aire comprimido entra inicialmente en un preenfriador o cambiador de calor, sufriendo una caída de temperatura causado por el aire que sale del enfriador principal. En el enfriador principal el aire es enfriado aún más, porque está en contacto con un circuito de refrigeración. Durante esta fase, la humedad presente en el aire comprimido forma pequeñas gotas de agua corriente llamadas condensadas y que son eliminadas por el separador, donde el agua depositada es evacuada a través de un dreno para la atmósfera. La temperatura del aire comprimido es mantenida entre 0,6 y 3,2 grados centígrados en el enfriador principal, por medio de un termostato que actúa sobre el compresor de refrigeración. El aire comprimido seco se retorna nuevamente al intercambiador de calor inicial, causando el preenfriamiento en el aire húmedo de entrada, recogiendo parte del calor de este aire. Algunas ventajas que posee es que es de fácil instalación, fácil y económico de operar, bajos costos de mantenimiento y resistente a las partículas de aceite suspendidas en el aire. Muy bien, pasemos al secador por absorción. Es el método en el cual se utiliza una sustancia sólida o líquida con capacidad de absorber otra sustancia líquida o gaseosa. Este proceso es también llamado proceso químico de secado, porque el aire es conducido en el interior de un volumen a través de una masa higroscópica insoluble y deliscuescente que absorbe la humedad del aire, ocurriendo una reacción química. Sin embargo, este método de secado de aire comprimido ya no es muy utilizado debido a que es necesario cambiar el material absorbente.
Ok, jóvenes. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Qué tal?